trabajo lo titulé sobre el sufrimiento bajo control y más aún bajo prevención de la ciencia. Bien, la película proyectada nos pone de lleno frente a dos problemas políticos fundamentales de la clínica, que son el control y la prevención. Ambos se superponen en su campo semántico en alguna medida, aunque no del todo. Con el problema del control diríamos que lidiamos hace tiempo. La clínica psiquiátrica nace en su propio seno, me refiero al ámbito discursivo del discurso del amo, y es así que, si bien Pinel libera de sus cadenas a los pacientes, les impone un tratamiento moral que, por otro lado, no los exila a estos del gran encierro al que seguirán confinados en el asilo psiquiátrico. De este modelo disciplinar pasaremos al que Foucault llama específicamente el del control, cuyo paradigma en el campo de la clínica psiquiátrica actual es el modelo psicofarmacológico. El aplanamiento subjetivo que los fármacos provocan hará innecesarias muchas veces las internaciones, más aún si contamos con un buen adiestramiento de conciencias del medio sociosanitario y familiar que permita un buen seguimiento de los pacientes. En cualquier caso, la ideología del control implica un lidiar con el problema clínico. La prevención pareciera implicar, en todo caso, algo más radical. La prevención me parece que se tomó en las intervenciones de Ana Simonetti y de Gabriela, me parece que es uno de los temas más fuertes que se introducen en la película, más choqueantes, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante tratar de pensar eso, ¿no? Entonces, con la ideología del control tenemos aún un cierto paradigma en donde nos mantenemos en un nivel en donde lidiamos con el problema clínico. La prevención pareciera implicar algo más radical, no un hacer con eso y siempre desde el discurso del amo, sino que eso ni llegue a presentarse, se parece en tal caso más bien a una solución final. Como sea, permanecemos en ambos casos en el terreno de la política de las cosas, como lo trabaja Milner, en la medida en que no salimos del paradigma problema-solución. Solo el psicoanálisis podrá restituirnos a la dimensión política de los seres hablantes, en la medida en que no desconoce que hacer el bien es el fin de todo poder, como lo dice Lacan en La dirección de la cura. Cito: por eso el poder no tiene fin, pero aquí se trata de otra cosa, se trata de la verdad, de la única, de la verdad sobre los efectos de verdad. Desde el momento en que Edipo emprende ese camino, ha renunciado ya al poder. Entonces, discernir los alcances en la clínica del actual uso promovido de la noción de prevención nos parece una línea de investigación muy interesante a seguir. Es así que nos encontramos nada menos que frente a la empresa de un diagnóstico universal. Esto se suele decir en relación a lo que va a ser la salida del año próximo del DSM-5, con una extensión de sus criterios de diagnóstico al espectro todo de los seres hablantes, digamos. Diagnóstico universal, bajo el imperativo de la predicción e imposición de los más severos diagnósticos a partir de los signos más corrientes de la vida cotidiana con sus alteraciones.
En la película hay ejemplos patéticos de esto. Recuerden al niño torturador de insectos, una suerte de potencial genocida. Maurice Corcot nos comenta algunos ejemplos en donde arribamos ya a la noción paradojal de tratamiento preventivo, tratamiento, es decir, de lo que aún no está y de lo que no sabremos en realidad si va a estar o no. Esto lo comentamos un poco en el trabajo hacia las compras, ¿no? Ahora bien, la gran paradoja es que nadie o pocos son los que se animan a quedar por fuera de esta Biblia New Age, que es más o menos el texto del DSM. Comentemos al respecto un artículo periodístico de un diario norteamericano, del Huffington Post, titulado Autismo, ¿quiénes serán los excluidos del DSM-5? Comienza este texto muy pragmáticamente ubicando que el debate no es solo semántico. En muchos casos el tipo y número de síntomas que los clínicos buscan cuando diagnostican autismo determina cuán fácil o difícil resulta para la gente autista acceder a los servicios médicos, sociales o educacionales. Nosotros podemos saber, por la experiencia del análisis, que este temor a quedarse por fuera no atañe en lo esencial al presupuesto de las coberturas millonarias de la seguridad social. Se trata más bien de no quedar excluido de ese aparato nominativo fundamental que constituye el DSM, esa suerte de prótesis simbólica del orden simbólico estallado de nuestra época, en la que el nombre del padre desfallece y con él el discurso del amo, es decir, en nuestros términos, el discurso que estructuraba tradicionalmente al inconsciente y que deja entonces en esa brecha abierta en el otro por la incertidumbre que su inexistencia, experimentada ahora a cielo abierto, genera. Deja lugar, decíamos, a un aparato nominativo en permanente renovación, con un funcionamiento continuo a partir de sus comités de expertos, una suerte de autosecreción de nombres permanente. El DSM es en eso un ejemplo claro del nominalismo vacío del discurso científico, es decir, del discurso que funciona paradigmáticamente como el nombre del padre en nuestra época. Para Corcos, la predicción y la prevención del DSM implican una nueva manera de organizar la psique del hombre occidental. En conclusión, la ciencia controla, investiga y castiga, según un artículo muy interesante de Eric Laurent, y la película La infancia bajo control es una demostración de los absurdos a los que arriba. Podríamos decir que así como Freud terminó calificando de delirante al discurso religioso, es decir, al propio discurso que se ocupaba entonces, en aquella época, de dar consistencia al nombre del Padre, nosotros hoy podemos calificar de delirante al discurso científico o cientificista. Basta reparar en muchos de los absurdos que se sostienen en su nombre en la película. El problema o la pregunta que debemos hacernos es por qué es posible que se afirmen ciertos disparates, desde qué lugar ese decir asume semejante autoridad, dónde obtiene su legitimidad o creencia. Es clave hacer de esto una lectura en la medida en que sabemos que la clínica analítica solo es posible en la medida en que, a partir de esa creencia, digamos, de época, se produzca una torsión hacia otra creencia singularizada en un síntoma.